Les traigo una presentación virtual en la que hablaremos de la Semana Santa. Aunque estemos en confinamiento, aunque estemos en este periodo extraordinario, estamos pasando por la Semana Santa. Así que me gustaría hablarles de curiosidades o de ciertos hechos que, bueno, que suelen llamar la atención y que a veces, pues, bueno, pasan desapercibidas para el gran público y que a veces, pues, bueno, nos hacemos preguntas en la intimidad. Así que vamos a hablar un poco de la Semana Santa, de esta Pascua, de esta festividad que a los católicos pues le viene por dos vías. Una, le viene por, digamos, por la Pascua judía, la cual ellos, los judíos, llamaban Pesach, pero este nombre de Pascua pues nos viene del griego Pascua, ¿no? Que significa pasar por encima de. Esto simplemente podría, digamos, si nos remontáramos muchísimos milenios atrás, simplemente es una festividad con la que digamos, se abría el nuevo año en Roma y en algunas otras, digamos, culturas, ya que se terminaba el periodo de hibernación, que sería el invierno, y empezaría la primavera. De ahí que los romanos, por ejemplo, pusieran a este mes el nombre de marzo, ¿vale? El mes de la primavera, que es el nombre viene de Martius, de Marte, del dios de la guerra, porque era en ese momento cuando los romanos alistaban a sus legiones para ir a la guerra. Bueno, pues esta festividad, como les digo, viene el nombre de Pascua, el nombre de los judíos, una semana en la que el orbe católico hace recogimiento y, digamos, apuntar a su fe. Sería la festividad más importante del cristianismo, ya que en ella se pone de valor la muerte y la resurrección de Jesucristo o de Jesús de Nazaret. Pero como le comentaba, la Semana Santa, en la segunda vertiente viene de ahí, viene de Roma. Roma celebraba, aunque era una fiesta frigia, digamos, de los dioses Artis y Cibeles, la diosa Cibeles, la que se encuentra en Madrid, ¿vale? Pues son, digamos, una festividad que habla sobre la evocación a la fertilidad y hacia, digamos, la primavera en sí, la fertilidad, la armonía y sobre todo, pues, los buenos tiempos que comienzan, que como saben van a durar pues, alrededor de unos 6 meses, desde primavera hasta digamos, finales de otoño, mediados de otoño en este caso. Bueno, pues la Semana Santa sería esta festividad. Lo único que se hizo fue cuando en un momento dado el, digamos, cristianismo se adopta como religión oficial en Roma, lo que se hizo fue adaptar festividades que ya existían, que eran muy difíciles de erradicar de los ciudadanos de Roma, de cualquiera de las provincias, y adaptarlas, digamos, hacia la nueva religión, que en este caso era la cristiana. Y en ello, pues la Semana Santa empezó a tener, digamos, pues su peso, ya que tenemos informaciones de cómo en el siglo IV ya habían peregrinaciones a Roma en estas fechas o de cómo se preparaban un viaje de un año para otro para ir en peregrinación hacia Tierra Santa para llegar justo en estas épocas de Semana Santa o de la Pascua. La Semana Santa, tal y como nosotros la conocemos, empieza a partir del siglo XVI, cuando la Iglesia Católica hace la Contrarreforma, en un momento dado lanza al mundo pues, un mensaje y ese mensaje pues había que llevarlo a la práctica y ese mensaje pues había que llevarlo a una catequesis y esa catequesis era volver a inculcar lo aprendido y cómo lo hacían en una población que era netamente, digamos, eh, analfabeta, pues enseñándole imágenes, enseñándole la pasión y muerte de Cristo en vivo. Ahí es cuando comienzan a procesionar, digamos, las grandes imágenes y las grandes procesiones que tenemos en las grandes ciudades de España y de muchos lugares del cristianismo católico.
Así que, pero vamos a empezar a hablar sobre, digamos, sobre algunas curiosidades de esta festividad. Vamos a ir hacia el indulto de un preso. Esto tiene que ver con, en Málaga, en el año 1759, una gran riada provocó que, provocó que muchos de los fieles no pudieran salir de sus casas. Muy parecido a lo que nos está pasando ahora, pero a nivel de catástrofe meteorológica. Así que, como les comentaba, en aquella época, según cuenta la historia, Carlos III, en una gran tromba de agua seguida de una, eh, de una epidemia de peste, ¿vale? Intenta. Bueno, pues una de las cosas que llama la atención es la de indultar a un preso, y tiene que ver con una leyenda, bueno, con una historia, de estas historias apócrifas que se cuentan, en, pues se cuentan a veces pues, en las tabernas o en las casas, ¿no? En la época de Carlos III, una epidemia de peste, pues, digamos, incidió de manera grave en Málaga, lo que hizo que se suspendiera, digamos, se suspendieron pues la Semana Santa, las festividades, y la gente se confinara en casa, algo así como muy parecido a lo que estamos pasando ahora. Pero en aquella época la peste pues campaba a sus anchas y los estragos eran brutales. Así que, como no había Semana Santa y la gente no podía procesionar, digamos, unos reclusos que habían en una prisión cercana pidieron entonces al alcalde de la ciudad sacar, pues, digamos, procesionar ellos, hacer sacar ellos los santos. Digamos, el alcalde se amotina porque aquello era un tema de salud pública y no podían, digamos, pues la gente estaba confinada en su casa, así que lo que hicieron los presos fue se amotinaron. Fue tanto el jaleo que hicieron que se les permitió salir y, bueno, pues procesionaron. Digamos, la gente pudo ver pasar por las calles, porque pasaron por todas las calles de Málaga, pues vieron salir a su santo y pudieron, pues, a celebrar esa Semana Santa, pues, aunque de una manera especial, pero la pudieron celebrar. Tras eso, Carlos III, ya que todos los presos volvieron a la cárcel tal y como habían prometido, prometió, digamos, eh, indultar a uno de ellos cada año en honor a aquellos presos que habían salvado la Semana Santa de Málaga. Lo que no les había comentado es que al procesionar, no solo la epidemia de peste se para, sino que también hizo que la gente, pues digamos pues, que la gente empezara a poder salir. Digamos, de manera milagrosa, la, la epidemia, pues pareció que se desvaneció completamente de la ciudad y aquello lo atribuyeron digamos, a un milagro. Pues por lo tanto, todos los años un preso es indultado en este caso por el gobierno, por el Consejo de Ministros, ya por una orden de Carlos III, se indulta y el preso, encapuchado, para que no sepan quién es, pues procesiona por las calles con el Cristo yaciente el Viernes Santo. Y bueno, pues una tradición que queda ahí y que bueno, que pues ahí tenemos, ¿no? Como una epidemia pues hizo que los presos pues la sacaran, que los presos regresaran todos y que, pues bueno, que ha servido que todos los años a un preso de la cárcel de Málaga se le indulte. Otra curiosidad siempre es que llueve en Semana Santa. Parece mentira, pero la probabilidad que en Semana Santa llueva es altísima.
Y muchas personas apuntan que, aunque digamos no es una ciencia exacta, pero que este fenómeno meteorológico, mucha gente apunta a eso, que este fenómeno meteorológico, digamos, ha adquirido una raíz, digamos, religiosa. Y es que al mal tiempo, al frío, a la lluvia, al viento, a que las imágenes no puedan salir por estas circunstancias, pues se le asocia como una especie de castigo a los penitentes, ¿vale? Que sufren por Jesús bajo este temporal. Digamos, muchos ven como que no, digamos, no se han arrepentido lo suficiente de sus pecados y que al año siguiente, pues, digamos, hay como una especie de tirón de oreja, ¿vale? En forma digamos, de chubascos y de lluvias, de tormentas, de temporales, para que la gente pueda, pues, digamos, hacer penitencia. Bueno, pues ahí queda este, por otra curiosidad, que aunque es un hecho que no tiene ninguna explicación, o que, bueno, puede ser, digamos, la casualidad, pero mucha gente se lo ha tomado, pues, como algo venido desde el cielo, y se lo han tomado, pues, a pecho, y siempre que sucede una de estas, al año siguiente, pues, hacen más ejercicio de construcción. Otra de las curiosidades, y esto me, me llamó la atención hace tiempo, como un jugador del Betis de baloncesto, un americano, claro, el pobre hombre, es la primera vez que iba a ver una Semana Santa en Sevilla, se tropieza pues con esto, con los nazarenos, con gente que va cubierta su rostro, y que a este hombre pues le recordó nada más y nada menos que al grupo del Ku Klux Klan. De hecho, él lo retuiteó, puso un tuit, y aquello pues se difuminó como la pólvora, y corrió pues por todas las redes del mundo, de cómo pues, prácticamente como en España pues podían hacer alegorías a algo tan siniestro como el Ku Klux Klan. Alguien, pues, me imagino que en Sevilla, como se lo toman las cosas con muy buen humor, pues alguien en Sevilla con la risa para adentro se le habrá sentado y le habrá explicado que no. Le habrá explicado que el componente de los capirotes es un componente digamos, de penitencia, y tiene que ver, y es una reminiscencia de los autos de fe de la Inquisición, ya que estos gorros puntiagudos tienen, digamos, lo único que explican es la cercanía hacia Dios del reo. Al reo se le, digamos, los autos de fe, aunque parezcan mentira o parezca, digamos, no era tanto hacia tantos herejes, porque bueno, la Inquisición católica, en este caso en España, te permitía retractarte y pedir perdón y hacer, digamos, cumplías un castigo mínimo y hacer tu vida, sino simplemente era también los autos de fe para criminales, ya que la justicia religiosa en muchos casos era mucho más rápido que la justicia ordinaria, y a muchos, digamos, asesinos, violadores, secuestradores, etcétera, se les aplicaba este tipo de justicia. Bueno, pues a los reos se les sentaba, se les ponía un San Benito, que de ahí viene el dicho de poner un San Benito, que era una especie de hábito como el que vemos en la foto, un gorro, en este caso no se le tapaba la cara, y se le paseaba por las calles hasta, digamos, hasta el punto donde se le ajusticiaba. O se le ahorcaba, se le quemaba, o se le aplicaba el garrote. Pero bueno, en el siglo XVIII, las hermandades, que es cuando empiezan a salir las hermandades empezaron, digamos, a ser personas que empezaron a reunirse en torno a parroquias, y las primeras opciones eran ayudar a aquellos que menos podían, o digamos a pobres, digamos a menesterosos que vivían en la calle, y que la parroquia, pues bueno, pues
digamos lo que hace ahora mismo Cáritas diocesana, pues lo hacían las hermandades. Y luego eran gente, pues a lo mejor que pues eran muy devotos de un santo y luego pues hacían penitencias. Pues bueno, ellos adquirieron las vestimentas de los penitentes de las Inquisiciones y empezaron a procesionar y también pues bueno pues digamos a pedir limosna para digamos tener a sus iglesias, las parroquias y a las imágenes en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues cuanto más importante era una hermandad, mucho más importante sería pues las imágenes que procesionan. De hecho, lo hemos visto en todo el mundo. O sea, si lo hiciéramos ahora, pues nos vendrían a la cabeza numerosas imágenes que procesionan, que son bastante conocidas. Bueno, pues el ponerse el rostro, taparse el rostro simplemente era por el anonimato, simplemente por el hecho de hacer el bien por el bien y de, digamos, de hacer penitencia, digamos, de manera privada, ¿no? Digamos, aunque bueno, aunque hay gente que se quita el rostro, se quitaba el rostro y salía pues descalzo o flagelándose o encadenado para, digamos, para sufrir en sus carnes la pasión de Cristo y con ello redimir sus pecados. Uno de los términos más, más que suele llamar es el hecho de la carne, de comer carne en Semana Santa. La carne se creía, y esto, bueno, de no comer carne, aparte de que, bueno, simplemente es por el hecho de que la carne de Cristo, también se consideraba que la carne provocaba la lujuria, provocaba todo tipo de excesos, sea fueran pues de comida, la gula, bebida o el sexo, ¿vale? Y por eso limitaban el uso de la carne. Bueno, como saben, habían bulas, incluso habían pueblos como por ejemplo la ciudad, el pueblo de Meco en Madrid, que al tener tan lejos el mar y no poder comer pescado, pues bueno, pues se le quedó exento a ellos para poder comer carne. Bueno, pero la carne no solo viene de ahí, viene también de esa penitencia, de esa, como les comentaba al principio, entre el domingo de ceniza, perdón, el miércoles de ceniza y el domingo de resurrección suelen pasar unos 44 días. Y esos 44 días, pues, corresponden a los 40 días de que estuvo Jesucristo, Jesús de Nazaret en el desierto, a los 40 años que estuvo vagando por el desierto Moisés, o incluso a los 40 días de Noé en, digamos, cuando el gran diluvio universal. Son 40 días a esa cuarentena, también era cuando también se creía, por ejemplo, estar en cuarentena, era esos 40 días porque se creía que más de un mes y 40 días pues ninguna enfermedad, pues bueno, o te morías o te recuperabas, ¿no? Entonces tenías que estar en esos 40 días. Pero como les comento, viene mucho más atrás. El uso de la carne, aparte de que provocaba la lujuria, según se creía antes, también viene por las persecuciones del emperador Decio. El emperador Decio, cuando llega, tiene, digamos, tenía entre ceja y ceja a los cristianos. Eran gente pues, que vivían en Roma, pero que no compartían, digamos, las tradiciones de Roma. Eran personas muy pudorosas, el cual, al cual se les asignaba pues tareas en la administración porque era gente decente, no corrupta, mantenía una moral intachable y digamos a Decio eso le preocupaba porque pensaba que no era cosas de buenos romanos, por ejemplo el uso de la sauna. En las saunas, en los baños, en los baños romanos, el, los, los cristianos iban a bañarse simplemente, no a hacer ningún tipo de negocio y sobre todo tampoco a realizar ninguna práctica sexual, que era lo normal en aquellas épocas. Así que, digamos, al Decio, para ver cuántos cristianos había y sobre todo para ponerlos a prueba, lanzó un edicto en el que había que sacrificar a animales en honor a Júpiter y a
consideraba divino y, digamos, pues sacrificarlo y tenías que celebrar grandes banquetes. Bien, ¿qué pasó? Estamos hablando siempre también en unos 40 días, que era entre, digamos, las fiestas, digamos, antes de los días de marzo, un mes antes, se celebraba una fiesta que a nosotros se nos cambió, y digamos, a nosotros, cuando digo nuestra época actual, derivan en dos fiestas. Cuando Julio César cambia el fin de año a diciembre, pues nosotros lo que nos formamos en las Navidades, y cuando todavía se mantenían las fiestas entre febrero y marzo, entre ese fin de año, ese cambio de año que era en marzo, a nosotros nos derivan los carnavales, que eran pues grandes banquetes, grandes comidas, bueno, de todo hacían los romanos. Así que en esos meses de festividades, los cristianos, no solo, muchos de ellos, no solo no comen carne, no hacen el sacrificio y se mantienen en sus casas sin hacer ningún tipo de vida social. Eso les provocó martirio, les provocó ir hacia pues a todos hacia el circo, a que los mataran, y hubieron muchísimos mártires. De hecho, muchos de los santos que tenemos en nuestro santoral proceden de esa época, de esos martirios. Así que la Iglesia, para recordar a aquellos que dieron su vida por su fe, ya que hubo otros cristianos pues se dieron, digamos, otros pues renegaron de la fe de Cristo, pues aquellos que se mantuvieron firmes, pues la Iglesia los recuerda también con este ayuno, con esta abstinencia. De hecho, ese ayuno, esa abstinencia, también provocaba a que tú solo te dedicaras pues prácticamente al alimento espiritual y no digamos, a que estuvieras pues en otras cosas, si no fuera por el hecho de comer. Bueno, hay quien, hay quien quiere ver, por ejemplo, en el Ramadán, pues algo muy parecido, que es en esto último que hemos dicho, en el que te prepares, por ejemplo, para el tema espiritual y dejes lo terrenal para más adelante. Bueno, pues eso es el ayuno, la abstinencia y, por ejemplo, el no comer carne el viernes, porque con ellos también hacemos penitencia y hacemos, bueno, pues hacemos, cuando digo hacemos, hablamos del orden católico, hablamos de nuestra, digamos, de nuestra, de nuestra comunidad. Yo, por ejemplo, el Viernes Santo no como carne, ya por un hecho de tradición y tradición familiar. Bueno, pues no se come carne por lo que les he comentado y por el hecho de que recordamos, digamos, la muerte de Cristo en la cruz. Bueno, muy poca gente sabe que la fruta de la pasión, el maracuyá, la parquita, se le llama fruta de la pasión o de passion fruit porque tiene que ver con la Semana Santa. Muchas personas pensaban o creen que la fruta de la pasión se le llama por algo mucho más jugoso, ¿vale? Así que voy a mostrarles y quiero que vean ustedes aquí, ¿vale? Se le llama fruta de la pasión porque, primero, en estas hojas que tenemos aquí corresponden a 10 hojas que significarían los 10 apóstoles. Quitaríamos a San Pedro por razones obvias, ya que es el primado, y a Judas Iscariote por razones mucho más obvias todavía. Esto que estaría aquí, o sea, todo lo que teníamos aquí, cuando llegan esto es una fruta caribeña, y cuando llegaron los españoles, digamos, los primeros sacerdotes, que son los que se acercaban siempre a las comunidades indígenas, pues quisieron ver en ellos pues una fruta, aunque se le llama maracuyá, que también es una palabra indígena, pero se le llamó la fruta de la pasión por el hecho de esto, ¿no? Los 10 apóstoles, aquí tenemos, si ustedes ven en esto, ¿no? Perdón, en esto podemos ver, muy pocas personas saben que el maracuyá o la fruta de la pasión tiene que ver con la Semana Santa, piensan que tiene que ver pues con la pasión, con el alívio, pero no. Cuando llegaron los primeros evangelizadores, los primeros españoles, sobre todo eran sacerdotes los que se acercan a las primeras comunidades indígenas del Caribe, les muestran una fruta sabrosa, la cual todavía se le sigue llamando por el nombre indígena, pero también les llamó la atención la flor, esa flor de la pasión.
Y se les llama así primero por los pétalos que podemos ver aquí, que son 10, que corresponderían al cenáculo de los 10 apóstoles, ¿vale? Serían 12, pero quitaríamos a San Pedro, porque San Pedro sería el primado, y a Judas Iscariote por razones más que obvias. Luego también vieron los primeros que aquí tenía digamos, la corona de espinas de Jesucristo, y aquí simplemente veríamos los clavos, los dos clavos, ¿no? Si ven ustedes, representa los clavos ¿no? como una persona crucificada, ¿no? Las manos y los pies, y los martillos que se emplearon para digamos que son los elementos del martirio de Cristo. Bueno, pues esa fiesta se le llama maracuyá, esta fruta se le llama maracuyá, o también se le llama fruta de la pasión, por los elementos que le acabo de contar. Nos vamos a ir ahora hacia los huevos de Pascua. Los huevos de Pascua, que bueno, no son tan conocidos, pero seguramente a través de la cultura popular lo hemos visto en dibujos animados, películas, documentales, noticias, etcétera. Digamos, es una fiesta que más bien pagana y que proviene de los pueblos celtas, aunque, como les comento, también vienen de la época, perdón, de los mesopotamios, ya que era una fiesta que iba hacia a una diosa llamada Astaró. En, también, digamos, en el mundo céltico, también iba asociado a la diosa de la fertilidad. Y la cuestión era esconder huevos, digamos, pintados, y encontrarlos y ofrecerlos, comértelos, digamos, para que tuvieras. Si tú eras capaz de encontrarlo, pues tenías, digamos que ibas a tener la bendición de esos dioses. Como pasó con el árbol de Navidad o con otras festividades, que cuando llegaron digamos, los evangelizadores hacia tierras germánicas, pues muchas de las festividades que estaban allí pues se adoptan hacia el cristianismo, y entre ellos este huevo de Pascua. Los huevos de Pascua luego ya empezaron, digamos, a ser ornamentados, a pintarse de colores, diferentes colores, y luego ya con la introducción del chocolate en Europa, pues a convertirse de chocolate. De hecho, hoy en dos comunidades, como son la catalana y la valenciana, todavía se hacen ahí pues lo que se llaman las monas de Pascua, que recuerdan a estos huevos, y son festividades que muy posiblemente pudieron haber proceden desde Francia o desde Italia, pero sí creo que proceden desde Francia. Bueno, pues esta festividad es una festividad muy remota bueno, que celebran pues en los países del norte de Europa. Y con ellos, pues este conejo, según cuenta la leyenda, un conejo se queda encerrado en la cueva donde fue sepultado Jesús de Nazaret. Y cuando en la resurrección, digamos, el conejo adquiere conciencia y ve el esplendor de Dios en aquella cueva, y sale al mundo para, digamos, sobre todo a los niños, para predicar la buena nueva. Eso también, el conejo de Pascua también es una festividad que se celebra en el norte de Europa. El conejo de Pascua, o el Easter, bueno, también el Easter Rabbit, pues el conejo de Pascua también viene una festividad, digamos, una festividad antiquísima, ya que al conejo, en algunas, sobre todo en tribus de Centroasia, que llegaron perfectamente hacia tierras europeas, pues trajeron al conejo como digamos, una divinidad, o como un animal que de la fertilidad. Sabemos la capacidad de procreación que tienen los conejos, y aquello pues pudo perfectamente, digamos, asociarse a este animal. Simplemente en los huevos de Pascua, que lo he puesto aquí junto con el conejo, están reseñando una festividad que no tiene nada que ver con la otra,
y son un conjunto, ya que, digamos, son festividades hacia la fertilidad. Estamos en la primavera, estamos en la eclosión de las flores, estamos en el momento en el que, digamos, la vida vuelve a renacer y todo simplemente es digamos, un paradigma. Y simplemente lo que estamos expresando aquí es eso, es la resurrección o digamos, la vuelta a la vida después del invierno. Volvemos a entenderlo desde el punto de vista cristiano en el que, digamos, el conejo, los huevos, lo que representan es eso, digamos, no la fertilidad, pero sí el renacimiento y vamos a ver, la resurrección de Jesucristo. Bueno, pues ahí tenemos al conejo de Pascua. Bueno, dicho esto, voy a hablarles, pues a darle pinceladas sobre festividades muy curiosas. Por ejemplo, otra festividad que tiene que ver digamos, con la fertilidad. Esta fiesta fue importada desde España. Hay que recordar que los reinos de Nápoles y Sicilia pertenecían a España y fueron durante mucho más tiempo, han sido más españolas que primero de la corona de Aragón y luego ya como España, que italianas. Y estas caretas más las podemos encontrar en muchos lugares de España, pues también esta suelta de los diablos, pues representan, por ejemplo, digamos, en este caso, representa a la llegada de las cosechas, ¿vale? Y los males que pueden azotar digamos, todo tipo de los cultivos, ya que se creía que los males, las pestes, digamos, las plagas, etcétera, eran enviadas por el diablo. Así que se hacía como una especie de representación, o sea, soltaban a estos elementos por la calle y había que volver volver a traerlos. De hecho, durante muchos años, esta fiesta estuvo en el punto de mira porque provocaba verdaderos altercados y de hecho había que llevar a un notario para que levantara acta de los detenidos, de cuántos detenidos tenían esa fiesta. Bueno, una fiesta bastante curiosa que hay en Sicilia y que bueno, pues que va acompañada, pues, como ven, de música, pero también de postres típicos y de licores, mucho licor, que es lo que provoca que a la caída de la noche pues se provoquen algún que otro altercado. Bueno, y después tenemos otra fiesta muy curiosa que se produce en Praga, ya que el verde, volvemos a hablar sobre la primavera, porque el verde es el color de la Semana Santa en Checoslovaquia. Digamos, todo se viste de verde, parece que aquello parece Irlanda, pero lo que nos llama la atención son, bueno, esta cerveza, que es de color verde, una cerveza digamos, que se macera con una serie de raíces para dar esta tonalidad y que se come mojándola como si fueran unas galletas con leche, pues unas galletas en forma de cordero, unas galletas de jengibre muy fuertes, muy especiadas, que se toman con esta cerveza. Entonces se toma esta cerveza el domingo de resurrección en un pueblo, en una ciudad llamada Brno, ¿vale? Y ese día las cervezas que emanan de todos los grifos de aquella ciudad, se dicen que Chequia es la madre de la cerveza Pilsen, esa que conocemos también nosotros aquí en Canarias. Bueno, pues todos los grifos sacan esta cerveza verde. Así que el próximo año, pues bueno, pueden ir a ver a Sicilia y ver cómo se monta el desmadre allí, ¿no? Cómo hay una especie de carnaval de Semana Santa bastante heavy o beber una cerveza verde. Y si les gusta algo más tranquilo, pues bueno, pues pueden ir ustedes a ver las fogatas de Viena. Estas son las luces de Pascua, la gente pues hace hogueras, encienden velas con esos fuegos y simplemente de manera cristiana se cree en la resurrección, en la vuelta de la luz de Cristo y en otras pues viene también de una fiesta pagana que simplemente representa que el sol empieza ya, digamos, a calentar en la tierra, a producirse, pues, a producirse, pues, digamos, pues, el tiempo estival, la que se llama la canícula, ¿no? Esa canícula, ¿no? El calor del verano. Bueno, y antes que nada, no lo tengo aquí, pero me gustaría también hablarles de la procesión de Genarín en León.
esta me la contó pues un amigo llamado Jesús Callejo, escritor y un gran conocedor de las leyendas populares de España. Pues Genarín era un conocido borracho que paseaba por el barrio húmedo de León, se conocía a todas las tabernas y todas las tabernas conocían a Genarín. Pues un día que salía un poco bastante chispado de una de aquellas tabernas, es atropellado por un coche. Y digamos, pues la gente, en memoria de aquel simpático personaje, pues hacen la última noche, recorren los bares de Genarín. Esto se ha convertido ahora mismo en una fiesta pagana en toda regla, donde corre muchísimo el alcohol y bueno, pues lo que antes era la visita de las tabernas que Genarín había ido pues su última noche, pues estamos hablando del Jueves Santo, pues lo que hace la gente, pues ahora, bueno, pues toma el barrio húmedo y hay una procesión y todo pues con un personaje, con una especie, pues con un muñeco en forma de Genarín que va recorriendo aquellas calles. Así que también les recomiendo que si, bueno, pues pueden ver, incluso está preñada de muchísimas tradiciones, pero bueno, se nos acaba el tiempo y en otro momento les comentaré pues qué tradiciones hay por ahí muy interesantes para ir a visitar. Para mí ha sido un placer, espero que les haya gustado esta mini charla y espero verlos en la próxima. Un saludo y hasta la próxima, amigos.